En este video hablaremos de la evolución de las finanzas públicas en Colombia. Nuestro equipo está conformado por Lady Diana Uribe, Jenny Alexandra Velandia y quien les habla, Flor Ángela Ruiz. Soy contadora pública egresada de la Universidad Cooperativa en el año 2014. En este momento resido en la ciudad de Bogotá y trabajo para la Secretaría Distrital de Integración Social en el área de presupuesto. Buenas, me presento, mi nombre es Lady Diana Uribe, vivo en la ciudad de Acacías, actualmente trabajo en la alcaldía de Acacías en el área de rentas, soy administradora de empresas. Hola a todos y todas, mi nombre es Jenny Alexandra Velandia Martínez, soy contador público egresada de la Universidad Los Libertadores, actualmente resido en la ciudad de Bogotá y trabajo para la Secretaría de Hacienda Distrital en el área de presupuesto. El objetivo de este video es implementar los datos históricos que comprenden los ingresos y gastos públicos, así como la situación fiscal de la nación mediante técnicas de estadística inferencial. Antes de iniciar, vamos a indicar que las finanzas públicas es la herramienta que estudia el conjunto de instrumentos relacionados con los ingresos públicos, el gasto público y el endeudamiento del Estado. Pero para ello vamos a ir identificando durante esta presentación cada uno de los apartados en las finanzas de Colombia, tanto en el transcurso de los años como en la actualidad. La nación, para poder ejercer como tal su misionalidad como Estado, requiere una serie de recursos y con esos recursos generan gastos o pagos de deudas. Estos valores son estudiados de acuerdo a la realidad económica, los supuestos macroeconómicos y el marco fiscal de mediano plazo, y es así como son incorporados y liquidados mediante decretos por cada anualidad en el presupuesto general de la nación. Antes de iniciar, vamos a ver qué son los ingresos y entendemos como tal que son los recursos esperados recaudar durante la nación en un periodo de tiempo, que usualmente es el anual. ¿Pero qué componen los ingresos del presupuesto en Colombia? Lo componen el presupuesto nacional, como ingresos corrientes, los recursos de capital, las contribuciones para fiscales y los fondos especiales de la nación, y los ingresos de los establecimientos públicos o llamadas entidades industriales y comerciales nacionales por medio de sus recursos propios que generan en la anualidad. Los ingresos de los presupuestos de la nación propios ocupan actualmente el 94% del presupuesto aforado dentro de la nación. De ese 94%, el 67% corresponde a ingresos corrientes, que son los tributarios y los no tributarios. Y es sobre el que recae el mayor peso del presupuesto del ingreso al año, ya que corresponde a los recaudos por impuestos, ya sean directos o indirectos. Recordemos que los impuestos directos son aquellos que gravan el capital de nuestros ingresos o patrimonios, mientras que los impuestos indirectos gravan los actos de consumo que se realizan con dichas riquezas o los actos de transmisión de bienes que forman parte del patrimonio. Ahora, de ese 94%, el 30% corresponde a recursos de capital, que son aquellas erogaciones que se generan por ganancias o deuda interna y externa, ya sean la utilidad de venta de activos, excedentes financieros, utilidades en inversiones de capital, recursos de crédito externo, recursos de crédito interno y donaciones, recuperaciones de cartera o recursos del balance. Y con un porcentaje del 3% y no menos importante son las contribuciones parafiscales, que son los recursos que generan las entidades territoriales, así como la apropiación para la mitigación de escenarios según su naturaleza. Y estos no son sino los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan un determinado y único grupo social económico y se utiliza para un bien de un sector en específico. Y los ingresos de los establecimientos públicos ocupan dentro de el recaudo el 6% y corresponden tanto a ingresos corrientes y de capital, igualmente a fondos especiales y a contribuciones para fiscales. Pero vamos a ver más allá qué ha sucedido durante el recaudo desde el 2000 al 2023. Y haciendo una mirada hacia atrás, vemos que una cosa son los ingresos aforados, que son aquellos que se presupuestan durante la vigencia,
y otros son los que efectivamente se han ejecutado. En esta gráfica se puede evidenciar los ingresos efectivamente recaudados en un periodo desde el 2000 al 2023. Esta información la hemos tomado de la Dirección General del Presupuesto Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la Nación, donde se evidencia un recaudo ascendente anual en los ingresos de la Nación, mientras que los ingresos de los estapúblicos encontramos que año a año hay variaciones negativas, como fueron en el 2013, con respecto al 2014, con respecto al 2012, el del 2017 y 2018, el del 2019 y el 2020, pero eso lo vamos a ir analizando en la medida que vamos avanzando en esta presentación. Como dijimos, uno de los mayores recaudos que tiene la nación actualmente es por los impuestos directos. En este caso, el impuesto directo más importante para la nación es el impuesto de renta. El impuesto de renta, recordemos que es aquel que grava el capital de nuestros ingresos y patrimonios. Recorriendo los últimos 10 años, el mayor recaudo se ve en este concepto en los meses de abril y en los meses de mayo y junio. Y esto se debe a que en los meses de abril, mayo y junio es la fecha en la que se vencen la presentación del impuesto para grandes contribuyentes y régimen común que ocupan gran cantidad de la economía en la nación. Nuevamente vuelve a levantar recaudo durante los meses de agosto y septiembre. Y esto debido a la presentación de declaraciones de renta de las personas naturales. Es una variable que se ve constante año a año durante nuestros años de estudio desde el 2014 hasta el 2023. Otro impuesto que impacta directamente al recaudo de la nación es el impuesto de IVA. Que recordemos que el impuesto de IVA es aquel impuesto que grava los actos de consumo. En este podemos evidenciar ingresos importantes a la nación en los meses impares. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y esto se debe a la periodicidad en la que se hacen las presentaciones y pagos de los impuestos de los contribuyentes de Colombia. Recordemos que las periodicidades actualmente se encuentran bimestrales, cuatrimestrales y anuales. Por eso es que durante el mes de enero es el mes en el que mayor recaudo puede tener la nación, porque se juntan todas las tres periodicidades de los contribuyentes. Viendo el recaudo total por año y su tendencia, no solamente del IVA y de la renta, sino de aquellos otros impuestos como el ingreso al patrimonio, los gravámenes, el timbre, gravamen al movimiento financiero, el impuesto de seguridad, el impuesto de CRE, entre otros, vemos años importantes de subida como de bajada en comparación con el año inmediatamente anterior. No quiere decir que estas bajadas sean un no recaudo de los ingresos, sino más bien nos indica que frente al año inmediatamente anterior hubo una disminución en ese recaudo. Tenemos que tener muy presentes las fechas en las que vamos a ver esos picos de bajada porque se van a ir repitiendo durante toda nuestra presentación porque fueron hitos importantes dentro de la economía de Colombia. Años como 1998 y 1999, 2009 y 2010, 2016 y 2019 y 2020. Igualmente, hicimos una comparativa con respecto al IPC, porque esperamos que mínimo el crecimiento de los ingresos sea igual o superior a la inflación año tras año.
La fuente de información con la que tomamos la inflación fueron las series históricas del Banco de la República. Y allí igualmente podemos ver los mismos años en comparativa con la tendencia que tuvimos de crecimiento, como el 98 y 99, 2009-2010, 2016 y 2019 y 2020. ¿Pero a qué se debe todo estos bajonazos? Colombia ha tenido cuatro periodos de crisis económicas y la primera empezó en 1998, cuando fue el boom de adquirir créditos, que inició en 1991 y gracias a el decreto emitido por en su momento el presidente Virgilio Barco sobre la liberación de tasas de interés a los bancos, estas empezaron a incursionar en el negocio de vivienda porque había una buena abundancia para la adquisición de este bien. Llegó el momento en que aún inclusive la deuda pública también se expandió y se empezaron a hacer operaciones de alto riesgo. Llegó el momento en que la demanda se contrajo y la gente no tuvo con qué comprar y se generó todo un efecto dominó. No habían recursos para inversión, no había demanda, sobraban empleos, em, incrementó el desempleo, hubo una caída en la producción nacional y esto hizo que la gente no tuviera con qué pagar sus créditos y aún tampoco los impuestos que venían relacionados en sí. Asimismo, se vio afectado tanto la banca que tenía en su momento la nación y tuvieron que, en muchos casos, entrar a liquidar. Pero esta crisis nos dejó una ventaja en su momento. Nos dejó un sistema financiero un poco más conservador, un estatuto regulatorio de crédito y vivienda y un gran cambio en la política monetaria. El segundo periodo de crisis ocurrió en el año de 2009 al 2010. Este fue un coletazo de crisis mundial, ya que en el 2009 hubo una reducción de precios de exportaciones de bienes primarios, como el petróleo, el café, que eran nuestros productos abanderados, y efectuó un gran impacto negativo sobre la actividad económica latinoamericana. El bajo nivel de crecimiento fue el resultado del impacto de la crisis mundial y alto nivel de desempleo. Eso hace que se desacelerara la demanda interna y pues aquí es la evidencia de el efecto que tuvo sobre los recaudos en la nación. En el 2015 también hubo una pequeña crisis, no menos importante, y fue la crisis que se presentó a causa de la disminución de la capacidad de energía debido al fenómeno del Niño en ese momento en Colombia. Este fenómeno provocó sequías en todo el territorio colombiano y afectó los niveles de embalses que generaban la energía hidroeléctrica y termoeléctrica, provocando un déficit total en la producción de energía en las instalaciones operadas en su momento por ISAGEM y las empresas públicas de Medellín. Y el último periodo de crisis fue en el 2019 y 2020 por efecto del COVID-19. Existieron altas tasas de desempleo e inactividad económica y todo esto debido a los confinamientos que existieron en la nación y las restricciones de la actividad económica. Sin embargo, aunque hubo rubros que se vieron muy afectados, hubo otros que trataron de mantener un poco la economía, como el sector financiero, como el sector agro, porque existía un poco más de consumo de estos bienes y eso empezó en cierta manera a darle un poco de confianza a la nación para una propuesta de reactivación. Sin embargo, nos preguntamos si la nación no tenía en estos 4 periodos de crisis un buen recaudo dentro de sus arcas por los impuestos o por los gravámenes o por
recursos propios, de qué manera apalancaba todos los gastos que tenía. Entonces, aquí es donde le doy paso a mi compañera para que nos dé un poco el abrebocas de qué fue lo que sucedió y cómo afrontamos esta situación. Para adentrarnos en el tema correspondiente a la deuda pública, es importante mencionar en términos generales qué es y cómo se compone esta. La deuda pública son todas las obligaciones que el Estado tiene por diferentes conceptos, los cuales se utilizan para cubrir los déficits públicos que resultan de tener un mayor nivel de gasto público que ingresos presupuestados. Tenemos que la deuda pública se divide en dos: deuda pública interna y deuda pública externa. Que la interna corresponde a operaciones de crédito público que se celebran exclusivamente entre residentes del territorio colombiano, y estas son pagaderas en moneda nacional, las cuales pueden provenir de títulos de tesorería, de banca privada o comercial, de proveedores y de entidades de fomento. Y en cuanto a la deuda externa, son operaciones de crédito que se celebran con entidades y personas del exterior y que generalmente se efectúan en moneda extranjera. Estas también provienen de mercados de capital internacionales, bonos de deuda externa y créditos con la banca comercial o banca multilateral. Bueno, evidenciamos que tanto la deuda interna como en la externa se divide en corto, mediano y largo plazo, siendo el corto plazo menor a un año, mediano entre 1 y 5 años y largo plazo más de 5 años. Podemos ver que entre los años 1995 y 2002, el crédito interno predomina sobre el crédito externo, teniendo una deuda interna del 58.9% y una externa del 41.1% sobre el total de la deuda pública para el año 2022. Los compromisos adquiridos en su mayoría corresponden a TES de largo plazo, seguidos por los bonos externos y por préstamos a entidades como Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina. Cabe resaltar que para los años 2016, 2017 y 2018 se dio un decrecimiento de la economía de Colombia por la caída del peso colombiano. Adicional, el desplome de los precios del petróleo, también por el paro de transportadores, lo cual generó disminución económica en los sectores minero, de transporte, de agricultura, entre otros. Esta crisis llevó a tomar unas medidas por parte del Estado, como el incrementar el porcentaje de IVA, el cual no tuvo muy buenos resultados, generando un incremento en la deuda pública. Para el año 2020, el incremento de la deuda pública, tanto en crédito interno como externo, fue muy significativa toda vez que se generó la pandemia del COVID-19, la cual generó una desestabilidad económica muy fuerte a nivel nacional y mundial, y a esto se le incluye que el precio del petróleo continúa en descenso, haciendo que la economía se cayera al piso, y como medida se tuvo que acudir a préstamos internacionales y nacionales para hacer un reajuste
en el presupuesto para lograr más recursos en el sector de salud y generar ayudas sociales a las personas más vulnerables. Con esto, tratando de mejorar un poco la desestabilización económica. Lo concerniente a la privatización y venta de activos, encontramos que los años más relevantes se presentaron entre 1996 y 2014, con venta de acciones y emisión de bonos por parte de las entidades como el Banco Popular en el 96 e Isagen en el 2009. En el caso de Corvacol, la entidad con más movimiento en este rubro, cabe resaltar que esta entidad se dividió en el año 2000 y en los años posteriores se ha ido liquidando poco a poco, el cual ha generado movimientos hasta el año 2014. Ya reconociendo cómo se fondea la nación, necesita ejecutar esos recursos para el bien de la misma, ¿no? Eso se hace mediante la ejecución de gastos del presupuesto general de la nación y llamemos al gasto a todas aquellas apropiaciones destinadas al pago de obligaciones de cada uno de las entidades u órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, y se dividen los gastos en tres grandes agregados: funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. Los gastos de funcionamiento son los recursos que el gobierno estima para su ejercicio normal dentro de la nación. En este apartado se incluyen los gastos de personal, todo aquello inherente a la nómina, los bienes y los servicios, y sobre todo las transferencias que hace la nación a los territorios. Los gastos de inversión son aquellos gastos para la prestación de los servicios, a los cuales llamaremos misionalidad, porque es para lo cual ha sido creada cada una de las entidades y que ayudan a la comunidad mediante programas y proyectos sociales, y asimismo como la adquisición de activos no financieros. Y el servicio a la deuda, pues como su nombre lo indica, atiende todas las obligaciones que tienen que ver con las operaciones de crédito que nos explicó hace un momento Florángela, para atender este tipo de situaciones en las que está inmersa la nación. Así como vimos hace un par de momentos los ingresos, asimismo se puede evidenciar cómo ha sido la ejecución de los compromisos de la nación desde el 2000 hasta el 2023. Vemos que el funcionamiento ocupa gran parte de la ejecución año tras año, partiendo de que dentro del funcionamiento van, como dijimos, las transferencias a los territorios para que ellos también cumplan con parte de sus presupuestos internos. El servicio a la deuda es la que podemos evidenciar de color verde y la inversión es la de color amarillo, con grandes presupuestos durante el 2020, 2021 y 2023, que en cierta manera fueron a causa de la intervención que tuvo el Estado para cumplir con las necesidades que tenía en ese momento la nación. ¿Qué tips tenemos que tener en cuenta para evaluar y hacer un análisis sobre la ejecución de gastos? El PIB nominal, que es el cálculo del Producto Interno Bruto, que digamos que va a ser una de nuestras variables para hacer este tipo de evaluación. A pesar de que la nación en su presupuesto se divide por sectores según su misionalidad, también existe dentro de las evaluaciones que hacen entidades como el DANE, qué tanto aporta la nación al gasto público. Y este no es más sino los programas y proyectos que tienen como objetivo generar un impacto directamente sobre los problemas sociales de una comunidad.
Si nosotros vemos el crecimiento del PIB nominal, es un PIB que se mantiene lineal. Sin embargo, para el año 2020 tuvo un pequeño decrecimiento con respecto a esa línea que iba casi en una forma recta. Y ya sabemos que fue a causa del coletazo de la pandemia del COVID-19. Pero ¿qué tanto afectó estos sectores del gasto social y transversal? A pesar de que el poder adquisitivo aparentemente se evidencia un crecimiento en el sector del gasto social, de un año a otro con un crecimiento importante en el año 2018, que se abre esa brecha entre el gasto social y el gasto transversal. El gasto transversal son aquellas entidades que no impactan directamente a la comunidad, como sectores como justicia, sectores como medio ambiente, transporte, porque digamos que hacen un apoyo a esas otras entidades que sí van directamente relacionadas, eh, a pesar de que casi siempre iban muy de la mano. En el 2018 se abre esa brecha y se nota un crecimiento más hacia lo social que hacia lo transversal. Sin embargo, si nosotros comparamos no de una manera anual exponencial, sino de una manera anual en comparación de un año al otro, podemos ver ya desde otra perspectiva, la ejecución de ese tipo de gastos. El sector social se ha mantenido desde el 2002 hasta el 2010, con un crecimiento entre el 10 y el 20% más o menos con respecto del año inmediatamente anterior. Sin embargo, en el 2010 y 2011 tuvo un declive debido a la recuperación de la crisis que había pasado en su momento Colombia en el 2009 y 2010, que afectó mundialmente, como ya lo vimos. En 2015 y 2016 fue el menor crecimiento, apuntando hacia 2.23 y 2.94 respectivamente de crecimiento, y empezó a repuntar nuevamente para el año 2019 porque se tenía una esperanza de reactivación económica. Lo que pasa es que Colombia en ese momento no esperaba que se viese, o mundialmente no se esperaba una crisis por COVID-19, por la pandemia, y eso hizo que en 2020 tuviese una caída de crecimiento equivalente al 3.29. Y se fortalecieron, pues igual, aunque no de la manera que se esperaba, temas como salud pública y educación, y se restringieron otros como temas de cultura debido al confinamiento que el país enfrentó. El peor año para el tema social fue el 2022, con un decrecimiento del menos 3.75%, debido, pues digamos que a todos los factores que venían acumulándose de la crisis del 2018 más COVID-19, y empezaron como a buscar la manera de hacer que ese sector social empezara nuevamente a generar un repunte mediante proyectos de empleabilidad, subsidios, reactivación en educación, apoyos a las comunidades. Entonces ahí es como que empezamos a ver nuevamente el repunte para el sector social. En cuanto al sector transversal, que son el apoyo lineal a lo social, vemos crecimientos como muy constantes. Sin embargo, en el 2006 eh, vemos crecimientos por debajo del 0%, al igual que en el 2010, 2018 y 2020. Todo esto no es que hayan dejado de hacer inyección a estos sectores transversales,
sino que lo que hicieron fue utilizar menos recursos en temas de infraestructura, que en cierta manera son buenos para la economía de la nación. Adentrándonos un poco a la ejecución del presupuesto de la nación real, tomamos como muestra los años 2013 al 2023, 10 años de ejecución del presupuesto, y tratamos de rankear a qué le apunta la economía, a qué le apunta el presupuesto dentro de cada una de sus grandes agregados. Para nuestros primeros compromisos que corresponden a los gastos de funcionamiento, en donde se incluyen las transferencias al territorio, ranqueamos 5 entidades o 5 sectores económicos que fueron importantes para la nación, como son la educación, defensa, policía, sector de trabajo, salud y protección social y hacienda. Asimismo, vemos como todas las entidades que conforman las entidades de la nación y que tuvieron gasto de funcionamiento. Vemos entidades que dejaron de funcionar como Acción Social y Dan Social, otras que empezaron a hacérsele aportes importantes como deporte y recreación que antes no se tenían en cuenta dentro del presupuesto y que empezaron a tener un aporte pequeño pero importante. Vemos la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en el 2023. Sector como Inclusión Social y Reconciliación que empezaron a dárseles presupuesto en el año 2012 gracias a los acuerdos de paz, a la iniciación casi que ya determinación de los acuerdos de paz. Inteligencia y seguridad, que venía como desagregada y finalmente antes se daba como inteligencia y antes como seguridad, y lo que hizo fue unificarse en el año 2015 a una sola entidad. Y Sistema Integral de Verdad y Justicia, que hasta el 2017 empezó a ser parte del presupuesto de funcionamiento de la entidad. Aquí nuevamente podemos notar los 5 entidades que ya habíamos nombrado, que es a la que más le apuntan la nación para los gastos de funcionamiento y transferencia de territorios. Nuestro segundo gran agregado, servicio a la deuda, que es la entidad que permite el endeudamiento de la nación para cubrir compromisos que tienen las entidades. Siempre lo ha manejado la entidad Servicio a la Deuda y a partir del 2022 empezaron a hacer apalancamiento las entidades o apropiárseles dentro del presupuesto a cada una de las entidades un rubro específico para la utilización de los recursos. Y la ejecución del presupuesto en cuanto a la inversión, igualmente hicimos en el mismo periodo de tiempo, 2013 al 2023, el ranking de las 5 entidades a las que, o los 5 sectores económicos a los que le apunta la inversión de la nación, en la cual está inclusión social y reconciliación, tema de transporte, trabajo, minas y energía y educación. Muy cerca está el sector agricultura, vivienda, ciudad y territorio, salud y protección social. Las entidades que componen este presupuesto e igualmente son concordantes funcionamiento e inversión en entidades que antes existían y dejaron de ser parte del presupuesto, entidades que antes se les entregaba para temas de inversión y que se unificaron, y entidades que antes no tenían ningún tipo de presupuesto y que fueron haciendo parte de estas entidades. Después de todo, digamos, ver qué compone las finanzas de
de la nación en sus más grandes agregados, que son los ingresos y los gastos, incluyendo la deuda pública de la nación, podemos hacer un balance de esta información. Para ello, nuestra compañera Lady Diana nos va a hacer, nos va a dar la información al respecto, y para el cual los dejo con ella. Bueno, como venimos hablando del balance del sector central del gobierno nacional, ahora vamos a dar un vistazo al balance del sector público consolidado, ¿sí? Este balance es un indicador contable que resume la situación financiera, pues para nuestro caso de Colombia, desde 1999 al 2022. Este balance tiene las finanzas de todas las entidades gubernamentales, incluyendo el gobierno central, los gobiernos locales y cualquier otra entidad con participación estatal. En esencial, el balance del sector público consolidado refleja la relación entre los ingresos y los gastos del sector público, mostrando si el gobierno está operando con superávit o déficit y si está acumulando deuda o reduciéndola. También el balance del sector público, al consolidar las finanzas de todas las entidades gubernamentales, proporciona una imagen completa y precisa de las finanzas del país. Esto nos permitió pues analizar la capacidad del gobierno pues para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo y conocer los aportes de las diferentes entidades y sus comportamientos. ¿Qué incluye este balance? El balance público no financiero, de este se derivan el gobierno nacional y el sector centralizado. También se encuentra el balance cuasi fiscal del Banco de la República, el balance Fogafín y el costo de la reestructuración financiera. ¿Listo? El costo de la reestructuración financiera pues incluye una variedad de elementos como honorarios legales y de consultoría, costos de transacciones asociados con la emisión de nuevos valores, penalizaciones por prepagos anticipados de deudas existentes, costos de auditoría y contabilidad para evaluar la situación financiera actual y proyectada, pues entre otros. Es importante que tengamos en cuenta que aunque la reestructuración financiera puede generar costos pues inmediatos, el objetivo siempre suele ser mejorar la salud financiera a largo plazo del país, pues reduciendo los costos financieros y mejorando la liquidez y la solvencia. En esta diapositiva podemos observar lo que es el sector público no financiero, que este hace referencia a una parte de la economía que incluye a todas las instituciones y entidades gubernamentales que no están directamente involucradas en actividades financieras. Este sector abarca una amplia gama de entidades como el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como las instituciones públicas dedicadas a la prestación de servicios públicos. En lo cual encontramos en el ítem del Gobierno Nacional Central, como ya lo hemos venido mencionando. La presente diapositiva nos presenta la relación de empresas que aportan al compendio del sector descentralizado en el transcurso de los años desde 1994 al 2021 y 2022 proyectados. Logramos identificar los siguientes aspectos. En la base de los datos analizados se pudo identificar errores en las cifras, toda vez que los valores registrados en la base de Excel, que se encuentra publicada en la página del DNP, en el capítulo 7, en la hoja de Excel 2.7.2 y 2.7, que para la vigencia 2006 y 2007, pues los valores son idénticos. Y pues comparándolos con las cifras tomadas de la revista del Departamento Nacional de Planeación,
en la Dirección de Estudios Económicos de diciembre del 2009 llamada Indicadores de Coyuntura Económica, se observa que dicha información pues no coincide. Asimismo, pues es de resaltar que la empresa Ecopetrol, a partir de la vigencia 2008, registra cifras en ceros en el balance. Esto nos llevó a identificar que mediante la Ley 1118 del 2006, dicha empresa pasó pues a formar parte del Gobierno Nacional Central, dado que fue vinculada al Ministerio de Minas y Energía. También, por otro lado, la empresa Carbocol, a partir de la vigencia 2001, no presenta cifras, y la empresa Telecom desde la vigencia 2005. Bueno, la empresa Carbocol, mediante el decreto 520 del 2003, es considerada en quiebra del 2001, dispone la disolución y liquidación de esta a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Ahora bien, la empresa Telecom, mediante el decreto 1615 del 2003, en el cual pues se suprime y se ordena la liquidación. Bueno, en esta diapositiva podemos observar la relación del aporte del sector descentralizado y del gobierno nacional al sector público no financiero en porcentajes del Producto Interno Bruto, logrando evidenciar que el sector descentralizado pues ha sido un estabilizador en el sector público no financiero. En la diapositiva lo podemos observar en la gráfica con la línea de color naranja. Bueno, logrando mantenerse la mayoría de los años en superávit, a diferencia del año 1997, donde su aporte llegó al 0.03%, y del año 2015, en el cual se observa que estuvo en 0.36%. Y de manera inversa, en el año 2005 logra su aporte más alto de 3.4%. Asimismo, las correcciones se dan en mayor medida en los años 2005, 2004 y 2012, con un 3.4, 3.1 y 2.8 respectivamente. En esta diapositiva se observa información sobre los ratios de déficit en el sector público no financiero. Debemos tener presente que la evaluación se realiza en los 29 años presentados. También que se va a evaluar la sumatoria del total de las entidades descentralizadas, el gobierno nacional y el déficit de la caja real. En la relación del total descentralizado se evidencia un 7% de déficit. Esto indica pues que del total de los 29 años, las entidades descentralizadas tuvieron en 2 vigencias una relación deficitaria. Pues por otro lado, el gobierno nacional demostró en el transcurso de los 29 años, que mantuvo déficit continuo en el promedio de menos de 3,66 puntos en el Producto Interno Bruto nominal. Por último, el déficit de caja real del sector público no financiero se mantuvo en un 93%. Esto indica que solamente en 2 años obtuvo superávit. Evaluado parte del sector público no financiero, me dispongo a indagar en el balance del sector público consolidado, y pues para ello debemos tener en cuenta que la evaluación se hará desde 1999 al 2022, lo que comprende 24 años. Iniciamos con el balance cuasi fiscal del Banco de la República, el cual hace referencia pues a un registro de sus operaciones que van más allá de su función tradicional de controlar la oferta monetaria y la política monetaria. Algunas de las actividades que podrían estar reflejadas en el balance cuasi fiscal del Banco de la República incluyen operaciones de mercado abierto, créditos al gobierno, inversiones en moneda extranjera, reservas internacionales,
y otros activos y pasivos. Con relación a los puntos aportados al Producto Interno Bruto nominal, se evidencia que la razón de déficit es de un 25%. Esto indica que el Banco pues, de la República presentó déficit en 6 de los 24 años. En cuanto al balance, FOGAFIN, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, es una entidad colombiana encargada de proteger los depósitos y recursos de los clientes de las instituciones financieras en el país. Su principal función es pues garantizar la devolución de los depósitos pues hasta ciertos límites en caso de que una entidad financiera entre en proceso de liquidación o quiebra. Dado que esta situación pues no se ha presentado en los últimos 24 años, este aporte siempre ha estado en superávit. Con los datos presentados, pues podemos evidenciar que el promedio aportado al porcentaje del Producto Interno Bruto nominal es de 0.13 cada año. Una vez revisado en conjunto el sector público consolidado, pues se evidencia que en el año 2012, el único donde el sector consolidado presentó un superávit en un 0.3% del Producto Interno Bruto. Esto indica que de los 24 años evaluados, solamente uno se mantuvo en superávit. También que pues el sector público financiero es el mayor aportante a este consolido, cada vez que hasta el año 2019 su peso porcentual en estas cuentas era de un 98,7% aproximadamente. Y en el 2020 y siguiente se encontró pues alrededor del 99.9%. En el análisis año a año, pues se evidenció que en el año 2020 el déficit aumentó pues 3 veces el valor, cada vez que con relación con respecto al Producto Interno Bruto pasó de 2.4 a un 7.6 en el 2020 y un menos 7.2 en 2021 proyectado. Una vez revisado en conjunto el sector público consolidado, se pudo evidenciar que en el año 2012 es el único donde el sector consolidado presentó un superávit en un 0.3% pues, del Producto Interno Bruto. Esto indica que pues, de los 24 años evaluados, solamente uno se mantuvo en superávit. El sector público no financiero es el mayor aportante a este consolidado, toda vez que hasta el año 2019 su peso porcentual en estas cuentas era de 98,7%, pues aproximadamente. Y en el 2020 y siguiente se encontró pues alrededor del 99,9%. Pues en el análisis año a año se evidencia que en el año 2020 el déficit aumentó 3 veces el valor, toda vez que con relación con respecto al Producto Interno Bruto pasó de menos 2.4 a un menos 7.6 en el 2020 y menos 7.2 en 2021 proyectado. Después de hacer el análisis a las diferentes fuentes de información con las que hemos contado para poder entender cómo funcionan las finanzas públicas en Colombia, podemos ver que en cuanto a los ingresos y gastos de la nación, Colombia tiene un buen comportamiento de recaudo. Adicional a ello, el director de la DIAN últimamente nos ha dado vistas al respecto
en que los colombianos han generado un buen comportamiento en el pago de sus tributos, que son la mayor fuente de ingreso de la nación. Es por ello que, aparte de esas medidas de buen comportamiento en los pagos, en la buena educación tributaria que podamos llegar a tener como contribuyentes, desde nosotros como personas, como entidades públicas o privadas, es ir más allá y buscar mecanismos que permitan que sigamos evolucionando económicamente. Tener un país deficitario, en cierta manera, no es que sea del todo malo, porque permite en cierta manera demostrar que estamos invirtiendo los dineros que recaudamos. Lo que tenemos que buscar es cómo mejorar ese tipo de recaudo. Y una herramienta muy importante que pudimos evaluar en este análisis fue el marco fiscal de mediano plazo, que nos permite ver 10 años adelante. Obviamente, dentro de este hay cosas que no podremos prever por efecto de economías externas, de situaciones que se han presentado en el transcurso de los años y que finalmente son impredecibles y que en su momento tenemos que buscar mecanismos rápidos para poder afrontarlos. Pero creo que Colombia es un país muy fortalecido en su economía y que en cierta manera puede salir y puede mejorar eh, ese panorama fiscal. Adicional a ello, es una invitación a quienes nos vean el- con el tema de evasión y elusión en los temas fiscales, en especial en los pagos de impuestos. Estos nos permiten crecer cada día como nación y nos van a permitir seguir fortaleciendo nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro territorio y nos permite ser una mejor sociedad, una sociedad un poco más estable económicamente. Gracias. Bueno, pues mi aporte a este análisis que el profesor Juan David pues digamos que nos envió para realizar. Bueno, pues yo creo que es importante el estudio de las finanzas, pues en todos los ámbitos de la vida y pues teniendo en cuenta que el desconocimiento de las finanzas públicas nos hace o nos lleva a crear como mitos que con el paso del tiempo se convierten en falsedades repetidas. ¿Sí? Que nos crean desconocimiento y separación de la realidad de ellas. Y sabiendo que de pronto en muchas ocasiones nosotros pues como que le restamos importancia a eso porque creemos que no es algo en lo cual, o sea, como que nos afecta, pero pues realizando este análisis pude evidenciar de que sí, esto, o sea, pues uno lo sabe, pero de pronto como que no trata como de meterse tanto en, sí, digamos, a indagar sobre esto. Y pues pude evidenciar que es algo muy importante y pues que en realidad nos afecta a todos, ¿sí? Entonces es muy importante pues el conocimiento en esta área. Entonces, esa es como mi conclusión, compañera Ángela. Bueno, y por mi parte, creo que es una actividad o un ejercicio bastante interesante para nosotros como profesionales y en este caso, pues en la especialización que estamos haciendo en tema de finanzas públicas, porque pues básicamente, como dicen mis compañeritas, hay cosas que o temas en los que la mayoría de las personas no le vemos la importancia necesaria. Todo el mundo dice, pero ¿para qué se tributa tanto? ¿Para qué tanto pago de impuesto? ¿Para qué tanto pago de cosas? Y la plata no se ve. ¿Qué es lo que hacen? Solo roban, ¿sí? Entonces, en este punto, digamos que como que en mi caso, se divide como la historia porque uno entiende,
aprende a analizar un poco la situación, va más allá de lo que pueda decir o lo que se pueda decir en medios, en todo. Entonces, me pareció una actividad demasiado interesante y enriquecedora personalmente y profesionalmente para uno poder entender un poco el mecanismo que se tiene por parte del Estado, por qué se toman ciertas decisiones, a qué conllevan ciertas actividades o situaciones que se generan. Y pues no, esa es mi conclusión también del tema. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día.